¿Candidato o no candidato para octubre? Alguna vez no te respondí directamente. ¿No? Respóndeme. Así. No sé. Esa es la mejor respuesta contundente, no sé. Bueno. Sí estoy trabajando a fondo en la construcción de un frente que justamente responda a esa batalla cultural que se plantea, que es ¿qué modelo de sociedad queremos nosotros? Yo creo en una Argentina diferente a la que propone el modelo liberal. Toda mi vida, por eso soy peronista, toda mi vida di esa pelea y trabajo para eso. Entonces, si la consecuencia de eso me termina hacer una cosa u otra, la hago, pero conceptualmente, de verdad, no me motiva hoy discutir cargo público. En lo personal no me interesa. Ahora, pero ese proyecto es superador de lo que sería la grieta o se debe sumar a esa grieta y, por ejemplo, decir si tiene que estar con Cristina adentro o no. ¿Sabes cuál es el problema? Es desopilante que en la Argentina el parámetro referencial sea ser opositor a la oposición. El parámetro referencial en la política argentina son la política del gobierno. La política del gobierno son la política que impulsa el gobierno de Milei. Entonces, frente a eso, por ejemplo, frente a cuáles son las políticas públicas, la necesidad de la existencia o no del Estado, por ejemplo, hoy el mundo está en la antesala de entrar a una tercera guerra mundial o le peguen el palo. Y no da para una cosa adolescente de andar festejando los bombardeos y las cosas. No sé si digo vamos a construir una nación de verdad, con Estado al servicio de la gente, con servicios públicos, o vamos a ir a la disolución de nuestra sociedad. Entonces, la discusión es esa. Pretender sentarnos a discutir cuestiones sobre Juan, Pedro, María, es entrar en un juego en donde banalizamos la política de una manera que por lo menos para mí es inadmisible, por lo menos digo para mí, no es lo que hoy me motiva en política. Ahora, Juan, queda un poco la sensación de que Milei es un fenómeno, porque es un fenómeno de un tipo que es presidente sin partido. Sí. No deja de ser un fenómeno político y social. En función a una serie de desencuentros que ha tenido el peronismo, es decir, definitivamente, pero claramente es totalmente compatible la lógica. Bueno, ahora ya es bien partidario, partidocrático, todo, ya la Libertad Avanza se conforma como una especie de buró bien instalado en términos del sistema político. Ya se institucionaliza. Está totalmente institucionalizado. Pero bueno, obviamente que ¿por qué hoy hay gente que te dice no quiero un Estado? Porque en nombre del Estado se hicieron desastres en la Argentina. ¿Hay que hacerse cargo de eso? Sí. Pero la respuesta frente a ese desastre que se hizo durante mucho tiempo es disolvamos el Estado y prácticamente pongamos en tela de juicio también el concepto nación y que cada uno se lo arregle como pueda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero con todo respeto a lo que piensa de distinto. Eso lleva a abrir los brazos e incorporar al kirchnerismo, a todos los sectores. Devuelvo, el parámetro referencial deja de ser kirchnerismo, no kirchnerismo, peronismo, radicalismo. Yo de verdad creo que aquellos que creemos tener un origen razonablemente común en términos, si queremos ponerlo en algún lado, compatible con el constitucionalismo social que durante el siglo XX modeló la forma de organización social de la Argentina, yo creo que tenemos que trabajar juntos, porque después discutamos matices y demás, pero en la Argentina, por lo menos en democracia, nunca se había planteado un modelo como este, porque ha habido ensayos neoliberales. Esto no es neoliberal. Acá estamos frente a una lógica anarcocapitalista, como bien define el presidente de la Nación, en donde quiere la desaparición del Estado y de esa manera lo plantea. ¿Para qué? Para que nosotros terminamos siendo mercancía de los dueños del gobierno. Digamos, al final del camino la discusión es mucho más grande y creo que, ¿por qué a mí me preocupa en términos, y vuelvo al tema del constitucionalismo? Esto no se sostiene sin regímenes autoritarios. ¿Por qué? Porque, claro, si 2/3 de la sociedad se queda afuera, es obvio que la única manera de sostener esto es con regímenes cada vez más autoritarios. Esto es un dato objetivo de la realidad. La única vez que se hizo algo parecido a esto, se hizo en procesos
no democráticos. Bueno, esta es la novedad, es que hoy empiezan un proceso democrático. ¿Cómo termina? Yo no sé. Bueno, pero ¿no hará falta profundizar mucho más el análisis de por qué llegamos a este capítulo? Buenísimo, hay que profundizarlo, hay que discutirlo. Sin hablar de lo que sería una autocrítica. Por eso me encanta, eso pero me encanta hacerlo y digo en la lógica académica, que doy clase con frecuencia, lo hago, está buenísimo. Pero hay una responsabilidad política de aquellos que tenemos un lugar de dirigentes, que es de hacernos cargo de una situación determinada. Después discutamos todo, de por qué llegamos acá, asumamos la responsabilidad, totalmente de acuerdo. No podemos seguir con la lógica, ya nos hizo daño en otra época de la Argentina, también la lógica del pensamiento único, muta ideológicamente, pero hace mucho daño esta cosa de que los que no pensamos igual somos delincuentes, estafadores o lo peor de la humanidad. No, somos gente que piensa distinto y creo que lo tenemos que respetar. Bueno, pero eso también ocurrió en tiempos democráticos, ¿no? Por eso me refiero, a eso me refiero exactamente. Por eso sí, digo, esto no es una novedad, la por actitud eso digo, autoritaria. Pero digo, porque no sea novedad, ¿quiere decir que está bien? No, está mal. Antes estaba mal y ustedes me escucharon decirlo cuando había otro gobierno de otro color político y ahora lo sigo diciendo, porque sigo pensando igual. Bueno, pero ¿qué rol, y vuelvo a algo que ya tú lo había indicado, qué rol tiene que tener Cristina, el kirchnerismo, el peronismo del poder ahora? El peronismo debe ofrecer una alternativa superadora a esto, porque es una expresión de la sociedad. O sea, negar la existencia del peronismo es negar la existencia de la política, de la democracia y de la participación social. Esto es un dato de la realidad, que vamos a proscribir también al peronismo. Me parece que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de una situación y ofrecer una alternativa superadora. Hablando en el orden nacional, en el orden local, el peronismo está como muy golpeado. Sí, está muy mal. Está muy mal. No tiene presencia. ¿Cómo se reconstruye eso? Porque recién decías, gente que tengan cosas más o menos parecidas. Sáenz es un tipo que viene del peronismo, es decir, y ¿lo ves más cerca de la Libertad Avanza o más cerca de un movimiento nacional y popular? El gobernador planteó con mucha claridad que él no milita en el Partido Justicialista y que él está abocado a una cuestión, a una responsabilidad institucional en donde en su gobierno conviven personas, algunos que apoyamos al gobernador tenemos una posición claramente contraria al gobierno nacional y otros tienen una posición favorable al gobierno nacional. Un tema provincial que ya se saldó en la elección provincial que pasó en mayo. Bueno, hoy lo que vamos a discutir en la Argentina es cuál va a ser la posición institucional y de representación en la Argentina. ¿Vamos a tener delegados de Milei en cada una de las provincias o vamos a tener representantes de las provincias frente al Poder Nacional? Es clarito, vamos a discutir una cosa o la otra. Y vuelvo a decirlo con la misma autoridad moral que antes lo planteaba cuando había otro gobierno y te querían meter delegados del gobierno nacional. La Argentina necesita que de verdad construyamos un país federal. Cada gobierno que viene es más unitario que el anterior. Este gobierno es más unitario que el anterior. El anterior fue más unitario que el anterior que el anterior y así sucesivamente. Hay que parar esto porque en definitiva los que más perjudicados están no son los políticos, los gobernantes, es la gente que no tiene servicios, que no tiene obra pública, que no tiene rutas, que no tiene universidades, que no tiene nada. Ahora, el segundo paso es cómo convencer a la ciudadanía, al electorado, de todo esto, porque por ahí lo que aparece es que como, bueno, nosotros elaboramos un discurso, una oposición, y la gente quiere otra cosa. ¿Qué estamos viendo? Lo que claramente estamos viendo es que se está estandarizado en la Argentina, hay un 30% en Salta, en Chaco, en Ciudad Autónoma, en San Luis, en todos lados se votó, hay un 30% de gente que apoya la Libertad Avanza. Es una minoría muy ruidosa, con mucho volumen, con mucha acción, porque de hecho tienen el poder, y hay un 70% que se manifiesta con distintos matices en contra de lo que está planteando el gobierno. Esto es un dato, lectura de la realidad. Bueno, ¿somos capaces de construir algo superador entre todos ellos? Veremos si lo podemos hacer. Enriqueceremos la democracia porque habrá una alternativa superadora. Si no, seguimos como estamos. Ahora, tenés un 30%, como vos decís, que responde
a un núcleo duro Buenísimo. importante. Está bien eso. Pero hay otro núcleo duro, que es el PJ kirchnerista, de Cristina Kirchner, expresidenta, ex en otros cargos también, y que es presidenta del PJ en estos momentos. Me estás hablando que hay tal vez un 40% en el medio, y según algunos estudios, no hay lugar para una tercera vía. ¿Sabes qué pasa? Es que no hay, digamos, yo he militado mucho. En un país en donde los que discutimos son matices durante mucho tiempo, hay espacio para estar un poco más allá, un poco más acá. Hoy no hay técnicamente posibilidad de eso, porque hay dos modelos de país distintos. Hay un modelo de país que te plantea una lógica liberal de desaparición del Estado, y hay un modelo de país que te plantea un Estado presente detrás de la justicia social, el constitucionalismo social, la doctrina social de la Iglesia, lo que quieras plantearlo en términos culturales, no confesionales. Son dos modelos de sociedad distintos, por lo cual en otras épocas vos podías discutir esos matices. No entender que la Argentina cambió de diciembre del 23 es no entender que la política ya no es más lo mismo de antes. Y esa es la discusión que tenemos que dar. Ese cambio de la Argentina desde el 23 para acá ha traído un fenómeno en estas últimas elecciones provinciales que se ha dado en casi todas las provincias, que es, en términos de valores históricos, casi un 20% de votantes menos. En términos de padrón, casi un 50% de votantes. A mí me gusta hablar en términos históricos, porque ese 30% siempre estuvo ahí. Ahora, esa gente, ¿cómo haces para convencerla y para traerla? Porque hay gente desencantada de la política. Correcto. ¿Será que no encuentra una alternativa superadora a lo que hay? Porque si estuviese de acuerdo con lo que está, tendría que ir masivamente a acompañar lo que está viviendo. Y hasta ahora las alternativas que hemos planteado no se han planteado como superadoras a esto. Pareciera que es más responsabilidad de los que pensamos distinto al gobierno que del gobierno. Bueno, habrá que ver si lo podemos resolver. Había una encuesta de Subani Córdoba donde plantea cosas de esto respecto de la situación. Y es preocupante el número de gente que está desencantado de la política. Bueno, pero viste cómo está todo cortado, que es lo que hablábamos recién. También ese mismo estudio te habla del famoso tema de los dólares del colchón y toda la historia. Sí. Y es todo en la Argentina el 70-30, no sé si me explico. O sea, sí, señor. Es el 30% que se siente incluido dentro de este modelo que se plantea de país y el 70% que se siente afuera. Y eso es un corte transversal en toda la sociedad. Entonces, la pregunta es, yo a veces digo, bueno, lo hemos hablado alguna vez, este modelo económico puede funcionar. Hay algunos países de América Latina que funciona, pero le van a sobrar 30 millones de argentinos. Este es el problema. O sea, es un modelo francamente excluyente, por lo cual, cuanto menos gente vote, es mejor, porque pueden sostener esa lógica de poder. ¿Sabés lo que pasa? Que hay gente que te va a decir, sí, es cierto, ¿y qué estuvo pasando antes? Por eso te También digo, quedaron por eso afuera. Te digo, obvio, pero se quedó un montón de gente afuera porque Claro. se hizo mal. Entonces la pregunta es, porque alguien se subió a un auto e irresponsablemente pisó a los peatones, ¿vas a prohibir que existan los autos? No, vas a hacer que haya semáforo, que alguien frene, que aquel que vaya a exceso de velocidad lo pare la policía, no lo deje andar, que haya control de alcoholemia, que pase todo lo que pase, pero no prohibís la existencia del auto. Entonces, ¿porque alguien administró mal el Estado, disolvés el Estado? ¿Porque alguien hizo las cosas mal, el Instituto Nacional que trabaja por el tema del cáncer, lo disolvés? Porque encuentres que haya alguien en el Garrahan que no labure de financiar el Garrahan. No, hace que las cosas funcionen bien. Lo que pasa es que estamos frente a un planteo ideologizado de destrucción del Estado que va a algo mucho más profundo, porque los patrones, los jefes del presidente y de su gobierno, lo que necesitan es romper la lógica de construcción colectiva, ya sea el concepto de Estado, nación, ya sea la lógica de organización sindical, lo que sea. ¿Para qué? Para agarrar uno por uno a la gente. Esto lo estamos viendo en el mundo, es la nueva discusión en términos de representación. Entonces, ahí hay dos modelos de sociedad distintos, ya no es una cuestión partidaria, no es ni una cuestión de personas, es a dónde estamos parados
frente a un mundo en donde los dueños del poder resuelven cuándo empieza la guerra, cuándo termina la guerra, resuelven si te van a agarrar a vos individualmente a través de la inteligencia artificial para tenerte de esclavo comercial y venderte lo que te quieren vender sin ningún ámbito que te defienda, nada, porque así funciona. Entonces digo, es mucho más grande que la discusión que nosotros tenemos respecto de si Juan, Pedro, María hicieron la cosa bien o mal, corrijámoslo y que la hagan bien, me parece, ¿no? Me queda la última y me parece importante. Juan, Pedro y María me disparó una idea. ¿Vos te ves a Tuti Amat, actual presidente del Partido Justicialista, sentarse a negociar con Berni, con algunos que estuvieron vinculados a la intervención? Y te lo pregunto porque vos tenés más experiencia política yo que creo que lo tenemos que hacer todos, porque aparte esto no es una cuestión de poder, es una cuestión de la gente contra el poder. El poder no está en los partidos políticos, el poder no está en los dirigentes políticos, el poder está en otro lugar. Entonces, vamos a construir un contrapoder para defender a la gente de ese poder que lo oprime o no. Entonces, lo que no estén a la altura, y bueno, la gente lo va a pasar por arriba, no es una cuestión de dirigencia, ¿eh?